Me dicen que ya tenemos el enlace con Federico Arreola. Buenas noches, don Federico, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a Agenda Oaxaca, don Federico. Tengo mucho gusto de tenerlo aquí con nosotros. Aquí estamos transmitiendo en vivo a través de Radiorama Oaxaca y también a través de frecuencias AM y FM, y es un honor que nos acompañe esta noche. Pues muchas gracias por invitarme. El honor es mío. Gracias, don Fede. Pues ya lo hemos tenido en vivo y a todo color aquí en Oaxaca. Sabemos que es un estado que a usted le gusta mucho. Y platicaba hace rato, dando un contexto de entrada al programa, sobre esta polémica que se desató, no solo a partir de que le cancelaron las cuentas a Trump, sino las cuentas de Twitter, hablábamos de redes sociales, sino que también aquí en México empezó a generarse una conversación pública respecto a la censura en Twitter. Y yo no lo quise soltar al principio del programa como una afirmación, sino más bien como una pregunta. ¿Hay censura en Twitter? ¿Qué piensa? Yo pienso que no. Yo pienso que no hay censura en Twitter. Yo he sido un tuitero pues muy activo ya desde hace años. Y no he visto censura en Twitter. He visto que algunos usuarios Twitter los bloquea porque otros usuarios los denuncian, y Twitter a veces injustificadamente hace caso a las denuncias, porque a veces son denuncias que no corresponden a realidades, y bloquean cuentas de algunas personas, pero luego las recuperan, ¿no? Si explican lo que hicieron. Yo no he visto censura ni para la gente del PAN, ni la de Morena, ni del PRI, ni para nadie, ¿no? Sí he visto que Twitter sí sanciona a tuiteros que violan las reglas, que hay muchos que lo hacen, lo llaman a matar, a secuestrar, hay mucha amenaza, luego hay ofensas a niños, cosas así, y si alguien denuncia, Twitter actúa, o inclusive sin denuncia, pero a veces pues, ejércitos de bots pagados, digamos, se ponen a denunciar a alguien para que le tumben la cuenta, y lo logran hacer. A mí no me lo han hecho, creo que lo han intentado, porque desde hace muchos años yo tengo la famosa palomita azul. De verificado. Yo creo que fui de los primeros a los que se las dieron por un tema ahí que ocurrió en una reunión de Twitter en San Francisco, donde andaba nuestra gente de SDP Noticias, cuando estábamos apenas empezando a trabajar en este portal. Y alguien de Twitter me ofreció eso por teléfono, y yo dije que sí. Me pidió que enviara un correo, lo envié y me pusieron la palomita, que ya no sé ni para qué significa, ni para qué era, ¿no? Creo que me ha ayudado a mí a que no me bloqueen. Cualquier día lo hacen, pero no lo han hecho en tantos años. Porque estoy verificado. Y tengo muchos años, ¿no? Sí. Yo no veo la censura. Ahora, platicaba con alguien aquí, que una amiga, que ella es priista, por cierto, y ella tenía una cuenta bastante robusta, robusta, no en las dimensiones de la de usted, por ejemplo, pero sí en las dimensiones de una tuitera local, y era como de 60,000 seguidores. Y ella me decía que cada que hay elecciones, lo digo por las cuentas que son pro 4T, y que empezó ahí un debate con que si Twitter censuraba, y que si a lo mejor el director ejecutivo de Twitter Latinoamérica era expanista o panista, no lo sé. Y ella me decía que agarran como parejito varias cuentas antes de los procesos electorales y empiezan a depurar. Usted lleva, y sí es cierto, yo desde que tengo Twitter, que tengo 10 años con una cuenta, de las primeras personas a las que empecé a seguir es a usted, porque era de los primeros comunicadores, periodistas que estaban en esta comunidad virtual. Y poco a poco, y es más, me acuerdo que antes era diferente el manejo del Twitter en cuanto a lo que se trataba de comunicar. Poco a poco ha ido evolucionando, incluso involucionando. De pronto yo percibo mucha violencia en el Twitter, cosa que yo siento que no sucedía como cuando empezó la interacción a través de esta red, y ahora sí.
Y yo sé que usted sí, pues ha visto en carne propia cómo ha ido creciendo. Tiene una cuenta, le estoy viendo aquí, de 218,770 seguidores. Es casi 250,000 de Debería seguidores. tener más, pero me han no saben cuántos me han dado de baja. Hay gente, por ejemplo, a mí me dice una tuitera que conozco que era priista y ahora es de Morena. Y dice, no logro pasar de 40,000 seguidores y cada vez que voy a pasar o paso 45,000, voy llegando a 50,000, Twitter me regresa a 40,000. Pues yo creo que Twitter hace mucho eso porque a uno lo siguen muchos bots, y está muy viciado esto del tweet político. Mire, yo creo que Twitter y Facebook también han detectado que hay gente que hace negocio en las campañas, tuiteando para candidatos. Sí. Y cobran. Entonces Twitter dice, pues oye, pues no abusen, no estás haciendo negocio con mi plataforma, con lo que yo permito que hagas. A nosotros nos pasan. Yo desde hace años invito a mucha gente a escribir en SDP Noticias columnas. Sí. Y de repente tengo que mandar cartas para decir a algunos pues, que ya no, porque nos damos cuenta, sobre todo cuando vienen las campañas, empiezan a vender sus comentarios a distintos candidatos locales. ¿Sí me explico? Sí, claro. Eso ya no nos gusta, entonces pues les decimos que no. Sí, pero algunos les decimos que no por otras razones, pero en muchos casos nos han documentado de gente que las agencias de relaciones públicas pagan por salir en los medios, porque los partidos, las empresas aparezcan en los medios o en las redes sociales. En la elección, pues no sé si la de Peña Nieto, no me acuerdo, hubo un escándalo porque el Partido Verde pagó a figuras como el Piojo Herrera y gente así para que tuitearan, ya fuera de tiempo de que se podía hacer propaganda. No sé si recuerda usted eso. Entonces Twitter pues quiere evitarlo, ¿no? Y hace bien. Ahora, yo veo que había gente de Morena quejándose porque dieron de baja unas cuentas. Me dicen que algunos son personas de carne y hueso, pero que otras no, son bots. Ajá. Pero yo no he visto, no sé ni quiénes sean, yo no he visto que Twitter censure al Fisgón, a Epigmenio Ibarra, a Pedro Miguel, a López Obrador, a Durazo, a Jesús Ramírez, a Mario Delgado, a Marcelo Ebrard. Es que todos esos que menciona están verificados. Pero antes no estaban. Exacto. Y nunca lo censuraron. Y créame usted que en el sexenio de Calderón, cuando nos robaron la elección y nos fuimos porque yo andaba ahí a dormir al Zócalo y al Paseo de la Reforma, de un mes como protesta, y luego los años que siguieron ya en el gobierno fallido e ilegítimo de Calderón, pues no éramos para nada suavecitos con el PAN y con Calderón, y no estábamos, pues a mí me verificaron en ese periodo, pero a muchos otros no. Como usted dijo, yo era de los pocos periodistas metidos en Twitter porque no tenía opción, ya me habían sacado de los medios tradicionales. Así es. Y ahí encontré López Obrador, yo lo trataba mucho en ese tiempo, y bueno, es una infidencia, pero pues es verdad. El otro día, hace tiempo, hace no mucho tiempo, lo oí, y hablábamos de las redes sociales y me decía, tú fuiste el primero y el que más me insistía en que me metiera a Twitter, y él no quería. Y me dijo, yo no quería. Pues sí, pues yo le decía, métete, yo traté de mover blogs a favor de López Obrador y redes sociales y todo eso en la campaña del 6, y poco antes y poco después, desde el desafuero. Sí. Y por andar en eso, luego fue que conocí a unos tipos que tenían locochones, el Sendero del Peje, que era un blog, y terminé comprándolo, y ahora es SDP Noticias, y por eso me salí del movimiento, porque pues encontré que tenía que trabajar, ¿no? Si quería desarrollar esto.
Así la es. política no me gusta, ¿no? Nunca he sido funcionario ni diputado ni nada de eso, y juro que no lo voy a hacer nunca porque quiero cuidar mi honor y mi nombre, porque eso de ser diputado de Morena, del PRI, del PAN, del PRD, de los demócratas en Estados Unidos o de los republicanos, pues no es una actividad, digamos, decente. Yo creo que está incluida entre los pecados que la Iglesia prohíbe, o yo esperaría que estuviera. Entonces me salí de eso, me puse a trabajar, pero en el sexenio de Calderón, Epigmenio Ibarra empezaba a ser muy activo en Twitter. En el sexenio de Peña lo fue brutalmente activo, y el Fisgón y todo el mundo no estaban verificados. Después se fueron verificando ahí de a poco, porque no se convirtió en una especie de moda. Había compañías que se dedicaban a verificar cuentas. Tengo idea cómo le hacían. A ninguno yo vi que censuraran nunca, ¿no? Sí, por ejemplo, se quejan algunos loquitos ahí de que Twitter le ha cancelado las cuentas a Alfredo Jalife. Pero es que Alfredo Jalife es un inmoral. Alfredo Jalife es un antisemita, que sí, peligroso. Él llama a la violencia. Él es una cosa, híjole, yo creo que Twitter se tardó en quitarle sus cuentas. Es un tipo que viola todas las leyes. Evidentemente, cuando vino a jugar la selección de Israel contra México, no sé, antes del Mundial de Brasil, creo que fue el último partido de México en el Azteca, este cuate andaba llamando a la gente a que fueran a agredir a los muchachos. Eran puros jovencitos de la selección de Israel, porque a él le caen gordos los judíos. Pues digo, eso no está bien. A un tipo así como a Donald Trump, pues sí le deben quitar sus cuentas. Más faltaba que no. Pues esa es mi manera de pensar. Oiga, don Fede, pero por ejemplo, yo sé que no tiene que ver nada que ver con las interacciones que usted hace en Twitter, pero vamos, seguramente lo sabe. Twitter sí tiene, igual que, pues yo creo que Facebook, pero quizá más Twitter, mucho tráfico en cuanto a mucha violencia digital, ¿no? En cuanto a los famosos packs, en cuanto a incluso pornografía infantil, cosas que en sí per se Twitter de manera orgánica quizá debería de tener allá algunas restricciones. No sé qué piense sobre ello. Bueno, creo que sí las tiene, y en la medida que pueden lo combaten, pero es que hay expresiones del narco en Twitter y en Facebook, y dan de baja muchas cuentas. Hay sí expresiones de pederastia, de odio, de violencia, de acoso a mujeres, de violencia contra mujeres, de exhibir fotografías de mujeres que ahora no sé cómo le llaman ese delito, fotografías íntimas me refiero, ¿no? Sí, violencia. Sí hay mucho de eso en Twitter, en Facebook y en la vida real. Y bueno, pues los bots, así que los sistemas de Twitter, los algoritmos, pues tratan de regularlo. Nosotros, como sitio de internet, que sí hemos sido exitosos, porque sí lo hemos sido y tenemos cada mes millones de lectores, de usuarios únicos, nos llevamos muy bien con Facebook. Facebook nos funciona. Sí. Y Facebook nos ha suspendido la cuenta varias veces por errores nuestros. Por ejemplo, y híjole, me da pena recordarlo, pero teníamos una sección gay, y el editor de la sección gay pues me decía a mí que hasta dónde podía él hacer notas para los gays y atrevidas, no porno, pero de consejos y así, pues hasta donde tú quieras, tú eres un hombre inteligente, una persona lista. Hizo una nota que no estaba mal, bien leída, pero híjole, era 10 consejos para hacer el sexo anal.
eran consejos higiénicos muy descriptivos que caían en el mal gusto. Pues lávate bien, y, o sea, hubo sí, miles de señoras de Facebook que le dijeron a Facebook, castiguen esos hijos de la chingada, nosotros, y nos castigaron, y nos costó un montón de trabajo explicarle a Facebook que era libertad de expresión. claro. Y consejos pues higiénicos como los que da el doctor Gatell. Bueno, doctor Gatell nunca ha dado un consejo sano, pues estos sí eran buenos consejos para el sexo anal, pero sí estaban, la descripción sí era muy, muy cruda, digamos. No, sí está, no era poética para nada. Y entró ahí esta polémica. Oiga, don Fede, por cierto, y qué bueno que aborda el tema de SDP, porque hablando en términos de lo que ahora es la comunicación y cómo los medios alternativos en los que no se apostaba tanto y ahora son realmente donde uno se informa más, ¿no? Y SDP Noticias, y hasta donde sé, en estos últimos años ha sido el portal, como usted dice, que más lectores tiene. Sí, bueno, tenemos muchos años estando en los primeros lugares, muchos años, ya bastantes. Al principio, cuando empezamos a crecer, nos pusimos en segundo lugar y luego en primero fácilmente, porque los medios tradicionales estaban muy mensos en Internet. Estaban muy contentos con sus periódicos impresos, con sus radiodifusoras, con sus televisoras muy grandes. Y pues pensaban que no tenían por qué meterse a redes sociales. Ciro Gómez Leiva entró a Twitter como 6, 7 años después que yo. Carlos Marín no ha entrado todavía, porque lo veían con desprecio. Llegaban a escribir, Twitter ha muerto y no sirve para nada. Ciro, yo quiero mucho a Ciro, es mi amigo, y yo pues lo criticábamos y le decíamos, pues no entiende nada. En efecto, no entendía nada. Ahora es activo en Twitter, y ni siquiera él, a veces hace tweets él, pero tiene sus, ¿cómo le llaman? Sus administradores de tweets, tienen gente que les apoya y les asesora. Cuando hace unos 4 años, 3, 4 años, las grandes empresas se pusieron las pilas y se metieron a las redes con todos sus recursos, con todo su talento periodístico, con todos sus reporteros, pues híjole, los vimos venir y muchos nos rebasaron, pero ahí seguimos peleando. No nos hemos salido de los primeros lugares, y bueno, pronto vamos a anunciar sorpresas importantes. Adelántenos una, don Fede. No puedo, pero vamos a hacer cosas ya muy de primer nivel mundial, como las pueden hacer estas grandes empresas periodísticas mexicanas, Milenio, todo ello, ¿no? Milenio.com yo lo hice, yo era director de Milenio. Así es. Pero nunca le pusieron cuidado. Ahora sí, mucho. Y tienen pues unas 100 veces, 1000 veces más recursos que nosotros, humanos y económicos y técnicos. Oiga, don Fede, aquí lo interrumpo un poco para abordar otro tema que también quería tocar con usted, el tema de la infodemia, ¿no? Y precisamente yo siento que eso surge más a partir no de los medios digitales, pero sí de las redes sociales, y a veces quizá de medios digitales menos, digamos, a lo mejor con menos historial y con menos quizá rigor periodístico, que pues se aprovecha muchas veces, y pasa mucho también a nivel local, para poder generar información a raíz de yo le llamo a eso alimentar la objetividad de la verdad, alimentar la mentira con la objetividad de la verdad, ¿no? Para mí eso es la infodemia, que ocupan un hecho que pudiera ser cierto, pero lo distorsionan por completo, aprovechando de que si la gente ve que ya está publicado en una red social o que se publicó en algún portal, ya lo da como por verdad. Y creo que en esta época que tenemos tanta información y tenemos tantas fuentes de donde informarnos, hay tantos espacios de comunicación, que ya es muy difícil. La infodemia se puso de moda, este concepto, con la pandemia.
y creo que la Organización Mundial de la Salud o algún gobierno europeo empezó a decir, caray, no sabemos qué es más peligroso, si la pandemia o la infodemia, porque así es. Rápidamente la gente empezó a opinar, expertos y no expertos, pues un fenómeno desconocido, y a dar recetas de un tipo o de otro, o a criticar medidas de gobierno, etcétera, etcétera. En México, los que usan el término infodemia son, en mi opinión, de lo que yo he visto, quienes simpatizan con la 4T, con Andrés Manuel y López-Gatell, y defienden a López-Gatell y cuestionan, me incluyo a quienes cuestionamos a López-Gatell. Pero si nos vamos a infodemias, pues yo creo que el principal, ¿cómo llamarle? Infodemiólogo, es López-Gatell. López Obrador es una fuerza moral, no de contagio. El coronavirus es bastante más inocuo que la influenza estacional. No hay evidencia científica de que el cubrebocas se deba usar, no lo recomiendo. López Obrador, queridísimo López Obrador, diciendo, en medio de la pandemia, cuando estaba bien dura en Europa y aquí no había pegado, pues ya venía. Sí. Salgan, abrácense, o sacando estampitas, detente corazón del Sagrado Corazón, detente demonio, no sé qué, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. López Obrador diciendo ante el gran público, a mí mis expertos, aquí está el doctor Gatell, no me han dicho que me ponga cubrebocas, y Gatell diciendo no es necesario que se lo ponga. Bueno, han dicho tanta cosa. López-Gatell hace unos meses, revisen, decía, se oponía rotundamente a la vacuna rusa, al Sputnik. Decía que es y lo decía correctamente. Ahora fue a Argentina y ya llegó con evidencia científica de que funciona. Y una cosa es que es la vacuna que podamos pagar, y ni esa, porque no nos va a llegar, porque Rusia tiene problemas de fabricación. La verdad. Infodemia es justificar que nos va a llegar una vacuna rusa en la que yo no confío, justificarla diciendo que Angela Merkel habló con Putin o como se llame, y le dijo que Alemania quiere producir la vacuna rusa en Alemania. Bueno, ese es el boletín que mandó el equipo de Putin para explicar lo que pasó en la llamada. Pero si uno lee bien las notas, Putin le dijo, queremos que Alemania nos ayude a fabricar la vacuna porque tenemos muchos pedidos y no tenemos capacidad de fabricación. O sea, y Alemania pues son los ingenieros del mundo. Alemania tiene mucha capacidad de fabricación y Putin le pide a Alemania fabricar la vacuna, y Merkel le dice, aunque tenemos diferencias, una muy notable, el señor Putin, que yo veo como parte de la infodemia a muchos tuiteros decir que criticamos a Putin y a la vacuna rusa porque Putin es socialista, y digo, chingado, pues Putin envenena opositores, hasta donde yo sé, y es un tipo enriquecido. Pero bueno, Merkel le dice, aunque tenemos diferencias, Merkel no envenena opositores, Putin sí, o Putin. Encantada, atender la pandemia es importante, encantada de fabricarla juntos. No más que, sí y solo sí, como dicen los matemáticos cuando están haciendo sus demostraciones, primero pásenle a la EMA, que es la agencia regulatoria de los medicamentos en la Comunidad Europea. Pasen a la EMA, porque no han pasado a ningún lado, ni han demostrado nada, ni han publicado nada. Pasen a la EMA, a que la EMA diga que no hay problema. Ya que después de eso, pues encantados de seguir platicando. Entonces, infodemia es que estén los bots como locos diciendo, si Merkel quiere la vacuna rusa, pues ¿para qué la va a querer Merkel si la patente de la de Pfizer, que es la mejor de todas, es alemana? Merkel ya va a abrir su propia planta de fabricación. O sea, sí le va a ayudar a Putin si la vacuna es buena, pero eso no lo sabemos. Entonces, sí, la infodemia se ha desatado, pero no es Lili Telles la culpable.
por criticar a López-Gatell. López-Gatell ha dicho una infinidad de cosas muy contradictorias. Luego hay gente, queridísimos amigos, muy inteligentes de izquierda, pero muy inteligentes, de lo mejor de la izquierda, que me dicen, ¿por qué criticas a López-Gatell? Él es un gran vocero, habla muy bonito. Le digo, pues sí, habla exactamente igual que mi nieto de 10 años en los concursos de declamación, y creo que mi nieto lo hace con más gracia, ¿no? Pues ese estilito ahí de, híjole, pues tienen que responder por sus actos también. Y luego me dicen, en todo el mundo está igual, ¿por qué no critican a los jefes de la estrategia epidemiológica en Alemania, en Italia y en España? Pues que los critiquen allá. Nosotros tenemos que criticar al nuestro. Nomás eso faltaba. Sí. Nomás faltaba que si tenemos un instrumento tan poderoso como las redes y aún los medios tradicionales, pues no lo usemos a exigir cuentas. Ya van más de 150,000 muertos oficialmente contabilizados. Pues el doble. Y sigue creciendo. Infodemia es decir, ya domamos la pandemia. ¿Cuántas veces lo dijeron? Bueno, yo respeto muchísimo y la aprecio, la conozco bien a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Hoy vuelve a decir que ya los contagios y en la Ciudad de México ya van para abajo y que a todo dar, híjole, si no hay un solo hospital con camas, es un milagro que el ingeniero Slim haya encontrado espacio. Sí, en un hospital público. En un hospital público. Estoy seguro que buscó en el ABC, hospital privado, y no había lugar, y le abrieron cancha de nutrición, que es un gran hospital público. Pero, pues si se enferma otro miembro de la familia, pues no va a tener a dónde ir. Entonces, suena a burla, es un insulto decir, ya vamos bien. Hay gente queridísima de izquierda, cercanísima a López Obrador, que me dicen, ¿por qué critican a Gatell si vamos muy bien? Le digo, ¿te invito a comer? No, porque el médico, de los muy cercanos ahí a la 4T, de los que están ahí, me dice que ni salga de mi casa, porque si me enfermo no hay a dónde llevarme. Pues entonces vamos bien, o nos regresamos, o ¿qué hacemos? Digo, ya si te dan esa recomendación, híjole, pues ¿de quién es la infodemia, no? Pues sin duda esto es algo muy polémico, y creo que también han abonado mucho, independientemente de las circunstancias institucionales, no sé cómo lo ve usted, que a nivel individual, muchas cuentas o mucho movimiento que hay en las redes sociales generan también esta parte de la infodemia, o la hacen expansiva. Me refiero a no pasa nada, ¿no? El cubrebocas no sirve, o situaciones que ya por más que se nos ha repetido, porque sí, las autoridades sanitarias, al menos de manera institucional, sí repiten que es lo que necesitamos hacer todo el tiempo para cuidar el tema de la pandemia, pero insistimos, don Fede. Sí, insistimos, pero a ver, otra vez, dicen, es que no podemos obligar a los mexicanos, la coerción no es, perdón, ¿qué le hacen a alguien que maneje borracho? Lo multan o le quitan el coche. Lo meten a la cárcel. Sí. A ver, ¿qué le hacen a alguien que aviente desde el piso 23, es que estoy en un piso 23 en un edificio de departamentos, una computadora a la calle y le caiga encima yo puedo aventar mi computadora porque es mi libertad, pero hombre, si le cae encima a alguien, pues me deben encarcelar, y aunque no le caiga, pues no tengo ese derecho. Por la calle pasa gente. Claro, ahí ya tendría una responsabilidad. Claro, si estoy tosiendo, nadie me dice nada porque salgo a la calle y estoy tose y tose para todos lados, carajo, pues ya se está muriendo mucha gente porque hay muchos imbéciles como ese que están tosiendo, pero con singular alegría en público. Entonces, así como no se le permite a la gente manejar borracho, pues nos deben aislar porque no hay de otra. El aislamiento social. El aislamiento social. Estamos pagando en todo el mundo, específicamente aquí,
la libertad que nos dimos y que además nadie nos impidió hacerlo. En Europa mucha gente sí, estarían peor. Bueno, ahorita hay manifestaciones, están incendiando Países Bajos, llevan creo que toda la semana, precisamente por el tema de los toques de queda y estas medidas coercitivas. Ahí, que era impensable, ya hay irrupción de la paz. Pues sí, pero los van a poner en orden, yo espero, y los van a mandar a su casa porque los que si están haciendo marchas y protestando sin cubrebocas, pues van a contagiarse y van a contagiar. Y eso es lo que no se debe hacer. Así es, y yo coincido, y hay que exhortar a todos los que nos escuchan y los ven todo el tiempo a eso. Por ejemplo, si en Navidad y Año Nuevo y en Reyes estuvimos en las fiestas familiares y en el cotorreo, pues a mí me dijo una persona que sabe mucho de esto que la mayor parte de los contagios que estamos sufriendo fueron se han dado en la casa. Sí. En reuniones de parentela y de amigos, ni siquiera en los restaurantes. Va uno a un restaurante y las mesas están separadas y hay mucha sanitización y se cumplen muchas medidas y está muy bien, pero en la casa pues llega la amiga, llega la comadre, se besan. Una cosa buena que va a quedar de esto, espero yo, en todo el mundo, es que ya nos vamos a dejar de besar todos, nomás al saludarnos y sin conocer a nadie. Aquí nos damos un beso, en España se dan dos. En Suiza se dan 3. En Rusia se besan en la boca. ¡Qué horror! Pues a la japonesa, ¿no? De lejecitos. De lejecitos y con una reverencia muy respetuosa. Pues claro. Don Fede, tenemos que ir a un corte. Yo le quiero agradecer muchísimo que nos haya tomado la llamada. ¿Le agradezco a usted? ¿Perdone? Le agradezco a usted. No, yo le agradezco mucho a usted que nos haya tomado la llamada, que haya conversado con nosotros aquí en Agenda Oaxaca, y sobre todo, ¿por qué? Porque aquí tiene muchos lectores el portal de SDP Noticias, y yo creo que para los que nos escuchan, que vayan en sus taxis, las señoras que están en su casa, aquellos que estén en su negocio, y que por supuesto sea una fuente de información este espacio que usted tiene y que dirige de manera muy exitosa. Un día fui a una reunión tuitera en Oaxaca. Yo fue en un restaurante aquí en el centro, hice una reunión tuitera, la convocó por Twitter y acudimos varios. Yo creo que de esa convocatoria que habrá sido hace unos 8 años, estábamos fácil unas 50 personas. ¿No? Sin sana distancia. Sin sana distancia, porque esas cosas no existían. Y venga pronto, por favor, y convoque otra reunión tuitera. Pues nomás que se pueda. Cuando se pueda, y si no, la hacemos virtual, don Fede. Muy bien. Pues cuídese mucho. Un fuerte abrazo. Le mando un abrazo, gracias por estar aquí en Agenda Oaxaca. Hasta luego, bye. Hasta luego.